Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Desde la Red de Veedurías Ambientales del Departamento de Caldas, la Federación de ONGs en relación con Corpo Caldas, estamos realizando esta sesión segunda de la Escuela Virtual Ambiental que tiene que ver con uno de los temas más importantes, diríamos nosotros, de nuestro territorio centro-sur, que es precisamente la cuenca del río Chinchiná, su situación, su problemática y alternativas. Agradecemos la presencia del doctor Juan Guillermo Villegas, doctor en Geografía, Estudios Territoriales, y de el doctor Gonzalo Duque, quienes también vamos, digámoslo, a presentar nuestras percepciones acerca de la situación y las alternativas de la cuenca del río Chinchiná. Agradecer a todos aquellos que se han vinculado, que están allí precisamente en este proceso de formación de la Escuela Virtual Ambiental, y vamos entonces a empezar con la primera diapositiva acerca de la cuenca del río Chinchiná, digámoslo, su gestión ambiental. El perfil ambiental de un territorio tiene que ver con las interacciones que se realizan o que se llevan a cabo y permiten expresar los vínculos entre la humanidad y la naturaleza, como un ecosistema o como un oikos en conjunto, donde se identifica los usos pasados, actuales y potenciales, los bienes naturales o comunes, y se describen además las características del sistema social cultural que ocupa el territorio del cual depende. Asimismo, interpreta y establece el impacto actual y predecible ocasionado sobre el ecosistema natural por causa de las actividades antrópicas que se realizan. Estas intervenciones humanas generan efectos e impactos que generalmente provocan desequilibrios ecológicos y ambientales que requieren de un adecuado manejo, prevención, reversión, solución o restauración ecológica de estos territorios. El territorio centro-sur de Caldas abarca 5 municipios que se encuentran en la cordillera central con una extensión de 1.612 kilómetros cuadrados. Son los municipios de este territorio centro-sur: Manizales, Villa María, Chinchiná, Neira y Palestina. Presenta un Producto Interno Bruto del 68% del departamento, y a su vez en él habita el 60% de la población. Este territorio natural ha evolucionado geológica y biológicamente, y a su vez es una construcción social, histórica y cultural. Todo lo que se haga al territorio nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Por eso llegó el tiempo de cuidar, proteger, restaurar nuestro territorio. Problemática de la cuenca del río Chinchiná. La cuenca alta del río Chinchiná es donde nace, fluye, forma arroyos, quebradas, riachuelos que drenan el territorio hacia la cuenca media, que es donde se juntan las aguas recogidas en las partes altas y en la que el río principal mantiene una cuenca definida. La cuenca baja es donde el río desemboca a ríos mayores, estuarios humedales. El río Chinchiná es el afluente más importante del río Cauca por su margen derecha en este territorio, en la vertiente occidental de la cordillera central caldense. En la cuenca alta se presentan diversas problemáticas que vamos a empezar a describir, como son la falta de regulación hídrica, que según estudio realizado hace poco, evidenció una falta de regulación hídrica de un 56%, que para nosotros consideramos, pues, digámoslo así, muy significativa este porcentaje de la falta de regulación hídrica en la parte alta
de la cuenca del río Chinchiná debido al cambio de coberturas vegetales que se han encontrado y debido a la ampliación de la frontera agrícola y ganadera. La cobertura boscosa se ha reemplazado para dar lugar a campos agrícolas y ganaderos. Es una de las situaciones pues, que hemos venido presentando como una de las problemáticas de la cuenca. Otras problemáticas de la cuenca. Deforestación de los ecosistemas. Alternativa para nosotros la restauración ecológica, la siembra de especies nativas, la ampliación de áreas protegidas y desarrollo de un plan conjunto de recuperación, manejo y mantenimiento del Parque Nacional Natural de los Nevados, que hace parte de esta cuenca hidrográfica más o menos en un 14 o 15%. La contaminación del aire, del agua y del suelo de la cuenca por residuos domésticos industriales, plaguicidas utilizados en la mayoría de los monocultivos que se realizan en el territorio. Y la alternativa, pues creemos que es necesario adelantar las plantas de tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos, reciclar y un proceso de educación permanente para adelantar precisamente este asunto de una disminución de la contaminación de la cuenca en su conjunto. Tercero, minería o extractivismo energético, la degradación y pérdida de ecosistemas. Además de la degradación y pérdida de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad. Por ejemplo, el caso de Río Blanco con la presión inmobiliaria, el caso de Tolda Fría y la geotermia en el Parque Nacional Natural de los Nevados, que son proyectos que para nosotros, en el caso, por ejemplo, de la geotermia, no se puede realizar porque están en áreas protegidas, o estaría en área protegida. Alternativa, autoridades ambientales que exijan la legislación ambiental y comunidades educadas ambientalmente. Empresas cumpliendo las leyes ambientales. 4, monocultivos o agroindustrias que incumplen la legislación ambiental, generando pérdida de biodiversidad, afectación a las rondas hídricas y al territorio. Alternativa, cumplimiento de las normas. Hemos visto pues que en general lo que ha pasado en nuestro territorio es que no se cumplen realmente las normas. Y 5, ampliación de la frontera agrícola y pecuaria como problema de ganadera, generando problemas en la regulación hídrica de la cuenca. Alternativa, restauración ecológica de la cuenca. Propuesta a realizar. El río Chinchiná se considera como el 7º río más contaminado de Colombia, por ello es urgente realizar las alternativas mencionadas y además promover el monitoreo periódico de la cuenca de este río a partir de estaciones meteorológicas hoy existentes que nos deben llevar al cálculo de tendencias en la cuenca donde habitamos. Según estudios, pues se han dicho que entre el 2011 al 2040 se estaría aumentando la temperatura en 2 grados centígrados, que para nosotros es una problemática muy delicada. Esta información científica se constituye en una importante herramienta para la identificación de diversos riesgos y conocer los posibles impactos del cambio climático en el territorio centro-sur caldense, aumento de la temperatura y de la precipitación fluvial, pérdida de biodiversidad, pérdida de glaciares y sus consecuencias. Debemos regular el turismo masivo e invasivo y priorizar un turismo de naturaleza emergente y comunitario. Se tomaron pues documentos y libros de Corpo Caldas, del IDEAM y de otra serie de organizaciones y instituciones del IPCC, que es el plan intergubernamental de cambio climático. Se tuvo también en cuenta para este documento lo que es Corpo Caldas con un análisis acerca de la cuenca del río Chinchiná y el Ponca del río Chinchiná. Seguimos entonces con el compañero doctor Juan Guillermo Villegas, quien presentará
su punto de vista al respecto. Bueno, muy buenas tardes a las personas que nos acompañan en la conexión remota y a las personas que están aquí presencialmente. También muy buenas tardes. Inicialmente, pues me gustaría agradecerle al profesor James la invitación a este evento. Yo voy a tratar de poner esto. No sé si puede, no. Bueno, espero que en la transmisión remota se esté viendo completa la presentación, ¿no? La llamada, ahí abajo, ahí sí, y presentar. Entonces va a presentar. Ahora se está viendo, bueno, era importante, digamos, ese chequeo de la información. Como estaba comentándole, que quería pues agradecer la invitación a este espacio. Como ya me presentó, digamos, el profesor James, yo soy arquitecto aquí en la Universidad Nacional y soy magíster en arquitectura bioecológica y soy doctor en geografía. Hago un poquito esa aclaración porque pues me gustaría que quede claro también que no soy un experto en hidrología como tal, pero mi preparación pues sí me ha llevado por el conocimiento de estos temas medioambientales y por lo tanto en este sentido estoy haciendo digamos más un papel de difusor de una investigación muy concreta realizada aquí en la Universidad Nacional que nos invita pues a pensar precisamente lo que se plantea aquí en el título de esta presentación y es qué está sucediendo alrededor del cambio climático con la cuenca del río Chinchiná y qué condiciones de vulnerabilidad hídrica esto representa y frente a estos desafíos, pues qué alternativas de gestión tendríamos en la cuenca. Entonces, procediendo un poco como al tema en cuestión, aquí tenemos la idea central del tema que voy a presentar, que básicamente nos refiere al contexto actual de cambio climático, ¿cierto? En ese contexto, los aspectos críticos de la problemática de la cuenca del río Chinchiná son básicamente una baja capacidad de retención hídrica, estrés hídrico y la alteración de la calidad del agua. Y esas situaciones pues demandan alternativas como la gestión de riesgos, el seguimiento y control de indicadores, la adopción de medidas de adaptación y la adecuada definición de usos del suelo. Entonces, lo que plantea precisamente pues, esa idea central es poner la situación actual de la cuenca en un contexto global de cambio climático que nos está presentando un gran desafío para el manejo de este tipo de situaciones ambientales. Hay entonces pues una pequeña localización de la cuenca, pues que ya más o menos James nos acaba de mencionar, que la cuenca pues abarca varios municipios del departamento, Neira, Manizales, Villa María, Chinchiná, Palestina, contando con que casi todo el municipio de Manizales hace parte de la cuenca. Como tal también pues engloba otras microcuencas y tiene unos cuerpos de agua pues muy significativos que son sus afluentes como el río Huacaica y el río Claro, que van a confluir en el río Chinchiná como tal antes de su desembocadura en el río Cauca. Entonces, estamos hablando precisamente pues como de un territorio amplio y con una complejidad pues administrativa que deriva de esa conjunción de varios municipios que tienen parte dentro de la cuenca. La idea es hacer, digamos, un barrido por estas tres categorías conceptuales o tres temas pues, que están relacionados en esa idea central, ¿cierto? Que la primera es esta situación de variabilidad frente al cambio climático, puntualmente en la cuenca.
La segunda categoría o temática que vamos a recorrer sería la cuestión de la vulnerabilidad hídrica de la cuenca y sus aspectos críticos, y vamos a finalizar con algunas alternativas de gestión relacionadas pues con esta problemática que estamos evidenciando. Como les mencionaba hace un instante, hay una fuente, un referente muy concreto, digamos, que utilicé para esta presentación, y es esta investigación del equipo de Ocampo, que es una investigadora de aquí de la Universidad Nacional, y esta investigación se titula Análisis de vulnerabilidad hídrica de la cuenca del río Chinchiná. Por eso menciono que estoy haciendo un papel un poco de difusor de esta investigación que se hizo hace alrededor de unos 10 años aquí en Manizales. Entonces, entrando al tema del contexto de cambio climático, tenemos ese tema en nuestro escritorio, digamos, general como humanidad. Así hay algunas personas, inclusive grandes dirigentes políticos, que no dan credibilidad a esta situación, pero es un hecho científico que la temperatura media de la Tierra es hoy 1,1 grados más elevados que a finales del siglo XIX. Y eso parece muy distante, pero es una situación que se viene agravando en las últimas décadas, al punto de que cada una de las últimas 4 décadas pues ha sido más caliente que cualquier otra década desde 1850, eso según datos de la ONU, lo cual pues nos pone en una situación de alerta para ver qué está sucediendo concretamente, por ejemplo, aquí en el caso de la cuenca. Teniendo eso como contexto, entonces en esta investigación que les menciono, se realizó un análisis del comportamiento de variables climatológicas entre 1981 y 2010 para pues, definir cómo estaba el estado de la variabilidad climática en la cuenca a partir de una serie de indicadores, como son temperaturas, ¿cierto? Máximas, medias y mínimas a lo largo de, digamos, en ese periodo histórico, brillo solar, que tiene mucho que ver con las horas de luz solar directa, humedad relativa, que nos habla de la capacidad de absorción del aire, radiación solar, ¿cierto? Que se refiere a las ondas electromagnéticas, y se miden en vatios por metro cuadrado. La precipitación, ¿cierto? Que se mide en milímetros de lluvia por metro cuadrado, y la escorrentía, que puede ser superficial o subterránea. Entonces, esta investigación lo que hizo fue hacerle un seguimiento y un modelado a estas variables y a sus respectivos indicadores. Entonces, el estudio de esas variables que nos muestra con relación a esa situación de cambio climático. Entonces, haciendo uso de varios modelos, ¿cierto?, sugeridos por este panel intergubernamental de cambio climático, se encontró, por ejemplo, que la temperatura tiende a aumentar hacia 2040 aproximadamente, tiende a aumentar 0,8 grados. Dependiendo del modelo utilizado, pues puede haber diferentes proyecciones, ¿cierto? La proyección con este primer modelo es de 0,8 grados, hay un segundo modelo que dice 0,5 grados y 0,4 grados con el último modelo que sería el CCMA. Más allá de mencionar, digamos, el modelo específico utilizado, lo importante es saber que en los 3 modelos pues hay una clara tendencia de aumento de la temperatura, que es lo que nos invita a tomar ciertas medidas. Y desde el punto de vista de las precipitaciones, según estos, dependiendo del modelo, pues estas pueden aumentar o disminuir, pero hay una mayor probabilidad a disminuir, como vemos en las cifras que están en pantalla, que podría moverse entre menos 17%, 18% en el primer modelo, menos 16% a 9% en el segundo, y menos 12% a 14% en el tercero. Entonces, lo que nos están mostrando esos datos es pues que hay mayor probabilidad a que disminuyan las precipitaciones. Esto pues nos está invitando a ver las diferentes relaciones de los diferentes elementos del medio ambiente, cómo interactúan, por ejemplo, en la cuenca en general, y pues tiene mucho que ver con la forma y las dimensiones
la cuenca, ¿cierto? Que permiten escurrir las lluvias y limitan la ocurrencia de inundaciones, pero las altas pendientes aumentan la posibilidad de avalanchas. Es decir, cuando observamos en general los elementos de la cuenca, pues hay que ver cómo se relacionan, pensando, por ejemplo, que tiene un nacimiento en altitudes casi de glaciares, y el cambio de temperatura pues va a incidir en esa pérdida de los glaciares, y de alguna manera termina por incidir también en diferentes situaciones que puedan darse en la cuenca. El gráfico que está a la izquierda pues nos está mostrando un poco esa complejidad, en donde va variando mucho la situación en los diferentes tramos del río, comenzando por una cabecera empinada, y luego encontrando lugares de llanuras de inundación, continuas o discontinuas, otros tramos donde el río pasa más encajonado, y un punto final donde se forman más meandros. Esas partes donde el río va encajonado pues pueden tener algunas situaciones de posibilidad de avalanchas. Entonces, a partir de esos datos y a partir de la ejecución, digamos, de esos modelos, los autores de la investigación pues llegan a la conclusión de que la vulnerabilidad es alta, ¿cierto?, en la cuenca, la vulnerabilidad hídrica, ¿cierto?, influenciada por las variables de cambio climático en el balance hidrológico y la oferta hídrica, ¿cierto? Esto requiere acciones, especialmente en las bocatomas, porque en esos lugares es donde la vulnerabilidad es muy alta. Entonces, podemos decir que va de alta a muy alta dependiendo del lugar a donde estemos analizando. Estas observaciones, pues, surgen a partir de dos grupos de indicadores. Indicadores del régimen hidrológico. Unos son del régimen natural, como por ejemplo estos bajos índices de retención y regulación hídrica, que tienen que ver con el gráfico que está a la izquierda, que es, digamos, está resumiendo lo que es el balance hidrológico. Entonces, esto nos indica que la capacidad de la cuenca para mantener su régimen de caudales, y esto a partir de la infiltración del suelo, evapotranspiración, capacidad de almacenamiento en suelos, correntía superficial y recarga subterránea, ¿cierto? Entonces, hay un bajo índice de retención y regulación hídrica en general, que es lo que nos está, digamos, invitando como a prestarle atención a la situación actual de la cuenca. Otro indicador del régimen natural sería el estrés hídrico, que nos muestra la disponibilidad per cápita del recurso. Entonces, según estimaciones de los autores, esta oferta hídrica se podría reducir hasta 10% para 2040. Esto va a depender un poco entonces de esos modelos que se utilicen. Con valores más extremos, ¿cierto?, de otro de los modelos que está arrojando cifras más extremas, es decir, una reducción del 10% de precipitaciones y un aumento de 1,4 grados centígrados en la temperatura, ya implicarían una reducción de 26% en la oferta hídrica. Entonces, por donde lo miremos, digamos con datos un poco más conservadores, con los datos que son un poco más extremos, eso nos está dando ya que como mínimo la oferta hídrica se podría reducir en un 10%. Entonces, es la invitación, digamos, como a pensar en esas situaciones. El otro régimen, entonces por un lado tenemos el régimen natural, el otro régimen sería el régimen de intervención, que lo que tiene entonces es que ver con las acciones antrópicas o del ser humano sobre, en general sobre la cuenca, y qué efectos estaría teniendo este tipo de acciones. Entonces, la primera, por ejemplo, sería la calidad del agua, en lo que al respecto el estudio está mostrando que los indicadores son malos por altas cargas contaminantes que se vienen agravando en los años más secos. Esta situación podría reducir la oferta hídrica superficial hasta en 51%.
Otro indicador de este régimen de intervención humana sería el uso del agua, frente a lo cual tenemos presiones de la demanda frente a la oferta superficial disponible, es decir, la población y las actividades económicas vienen aumentando y esto implica una reducción de la oferta hídrica. Si se utilizan esos datos de crecimiento de la economía y de crecimiento de la población y se proyecta la demanda del recurso, tanto el uso como la vulnerabilidad tendrían valores muy altos. O sea, desde el punto de vista del uso del agua, hay una situación preocupante por el aumento de población y de las actividades económicas, que es un poco lo que está mostrando el gráfico a la derecha, en el cual vemos que una de las actividades que está demandando más recursos pues es el sector de energía, pues de la producción hidroeléctrica, que invita entonces a repensar un poco nuestra matriz energética, cómo la podemos diversificar. El resto de actividades pues suman 10% y la segunda actividad pues que tiene más consumo con relación al uso del agua sería nuestro uso humano y doméstico. Pero en general pues como nos muestra el otro indicador que sería ya la variación en el tiempo, vemos que hay un alto índice de intervención en la cuenca por cambios de los usos del suelo, que fue también algo que ya nos mencionó el profesor James, especialmente cuando vienen usados para pasturas o para la producción de algún tipo de ganado. Entonces, y importante en ese sentido, como reflexionar que todas nuestras actividades pues, van al suelo y del suelo van a infiltrar hacia el terreno diferentes elementos, diferentes materiales que terminan por afectar la calidad del agua en general. Resumiendo entonces un poco como esos aspectos críticos que son, digamos, los que nos invitan a la reflexión, tenemos esa baja capacidad de retención y regulación hídrica, que es lo que tiene que ver con el ciclo hidrológico, estrés hídrico, mucha demanda y poca oferta, baja disponibilidad per cápita y mucha competencia por el recurso ligado a las actividades económicas, y tal vez de las cuestiones más preocupantes es la alteración muy alta de la calidad del agua del río Chinchiná. Entonces, ¿qué alternativas tenemos frente a esas situaciones? ¿Cierto? Porque son, digamos, cuestiones bien preocupantes que nos invitan a la acción. Estos estudios pues, nos muestran que la respuesta hidrológica, debemos como alternativa realizar estudios de respuesta hidrológica bajo influencia de distintos tipos de bosque. Entonces se ha detectado que hay deforestación en ciertas zonas y es importante ver qué efectos tienen los diferentes tipos de bosque y cuál sería la respuesta hidrológica en ese sentido. Otra alternativa es buscar estrategias de gestión del riesgo, la vulnerabilidad climática y de adaptación al cambio climático, ¿cierto? Esto ya entonces tiene que ver mucho con las diferentes administraciones. Implementar acciones de seguimiento y control para reducir la contaminación vertida. Ya vimos que la calidad del agua entonces es una de las situaciones más preocupantes. Desde el punto de vista, digamos, de la investigación al respecto, es necesario como reducir mucho las incertidumbres, ¿cierto? Ese hecho de que haya diferentes modelos y que cada modelo esté dando proyecciones diferentes, pues está mostrando como una serie de incertidumbres en los datos que es necesario ir reduciendo con el tiempo para poder tomar mejores decisiones. Pero esas incertidumbres también pueden darse en los parámetros de medidas y en los resultados que nos dan esos modelos. Entonces, en la medida que reduzcamos las incertidumbres, vamos a tener información más sólida. También como alternativa, considerar los impactos de uso del suelo y deforestación en el régimen hidrológico, especialmente en los sectores agrícolas y energético por esa gran demanda que tiene este sector en el consumo del recurso. Hay digamos, un gráfico acompañando estas alternativas, más que todo está, digamos, planteando una ruta, no es una ruta específica para la cuenca, pero sí ya nos va mostrando como ciertas acciones que vienen relacionadas, tomar mucha conciencia,
una agricultura más eficiente, qué tipo de elementos se están utilizando en los cultivos, la utilización de agua lluvia, la reutilización, una buena medida del consumo, planificación, gestión. Todos estos elementos pues van planteando una ruta para mejorar nuestra gestión en general de la cuenca y del recurso hídrico. Además de eso, y mucho desde el punto de vista, digamos, investigativo, para poder tener un soporte sólido que permita tomar decisiones, pues se invita a profundizar el estudio de estos indicadores y para que efectivamente se vuelvan elementos clave a la hora de tener que tomar alguna decisión de gestión o de control sobre la cuenca. Y cada vez más ir perfeccionando estos indicadores como la gestión del riesgo, la transferencia de conocimiento, que es de alguna manera lo que estamos haciendo en este momento de difusión de este tipo de informaciones, el mejoramiento de los usos del suelo, como ya lo habíamos mencionado, tienen unos impactos considerables en general en la cuenca, reducción de impactos, ¿cierto? Pero lo importante en ese sentido es cuáles son los indicadores que nos van a permitir controlar estas situaciones. Valoración de los servicios ambientales y ecosistémicos, y medir también, por ejemplo, la capacidad de adaptación de las comunidades y sectores económicos, ¿cierto? En qué medida podemos apoyar a las comunidades y a los sectores económicos para que se adapten al desafío que nos está mostrando el cambio climático, y una gestión institucional muy fuerte que efectivamente pues pasa por los diferentes estamentos que tienen acción en el municipio, pero también esa conjunción de diferentes administraciones municipales presentan un desafío en términos de gestión institucional. Entonces, sintetizando un poco como estas alternativas y como reflexión final, quisiera plantear esta idea, y es que las incertidumbres propias de las mediciones climatológicas pues impiden considerar todos los factores dinamizantes y demuestran entonces una gran necesidad de investigación profunda de impactos, ¿cierto? Entonces, para que esta investigación o las investigaciones en general sean un recurso útil para la toma de decisiones, es muy importante ir reduciendo cada vez más esas incertidumbres en general. Eso es todo de momento. Muchas gracias por su atención. Le doy la palabra al profesor Gonzalo Duque, que nos va a mostrar su perspectiva sobre la cuenca. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar, quiero hacer un reconocimiento a la gente de la gobernación vinculada al Plan Departamental de Aguas por estar apoyando la parte logística y la parte de la conectividad para este importante programa. También a la Federación de ONGs de Caldas, que fue la que nos impulsó a nosotros a abrir estos espacios de tipo formativo como una estrategia más que importante, necesaria para avanzar en los procesos de las veedurías ambientales. Voy a tratar de tener aquí como un ambiente de imágenes, si se puede proyectar allá como hago yo. Angie, me ayuda aquí para que me salga la imagen. Bueno, sí, espero que sí. Perdón. Ya se trae. Bueno, entonces entra para las que yo tenga acá, bueno. Entonces, para empezar, quiero que hagamos esta reflexión. En la cuenca alta que tenemos nosotros, toda la cuenca son un poquito más de 1000 kilómetros cuadrados, con 3 subcuencas. La más grandecita, la del Chinchinal, el Siguel Huacaica,
y luego la del río Claro. Claro, pero en la cuenca alta tenemos una cosa emblemática que nos identifica a los manizaleños, el volcán Nevado del Ruiz. En los años 70 teníamos 20 kilómetros cuadrados de glaciares en el Ruiz. Súmele lo que tiene el Santa Isabel, tenía 6, el Tolima tenía 3, pero estos glaciares se están yendo. Al perder 26 kilómetros cuadrados en el complejo volcánico del Ruiz, se pierde regulación hídrica y pluviométrica. Para que tengan una consideración, si la cuenca de Río Blanco es casi de 5.000 hectáreas, entonces allá con 26 kilómetros cuadrados tendríamos más de 5 veces la cuenca de Río Claro. El Ruiz, de los 20 kilómetros, entonces la mitad miran para la cuenca del río Chinchiná, y en la cuenca del río Claro, sabiendo que en Santa Isabel son 6 kilómetros, pues digamos que de los 6 kilómetros que teníamos, 3 miran para la cuenca del Cauca, pero la mitad se da para el río Tun y la otra mitad que se venga para el río Claro que nos corresponde. Conclusión, tenemos nosotros prácticamente 3 veces la reserva forestal de Río Claro, pasándonos de Río Blanco, pasándonos a nosotros factura en términos de regulación hídrica y pluviométrica. Por supuesto que la gobernación de Caldas, por la diligente labor de Corpo Caldas y de la oficina de la Secretaría de Medio Ambiente, acaban de declarar un área protegida con una categoría que es no solamente no de reserva forestal protectora, pero sí de un distrito integrado en donde se incorpora una superficie equivalente a lo que se pierde en el Nevado del Ruiz. Por supuesto que Marulanda pone la mitad del territorio y eso va hacia el lado del Tolima, y la otra mitad Manizales, Neira, Aranzazu y Salamina. Eso es una noticia muy buena porque es histórico que se hayan duplicado las áreas protectoras del departamento de Caldas, que ha sido muy deficiente en esto. Teníamos 4.2 y ahora son 5.4% adicionales, pasamos a 8 y pico, a 8,4% de áreas protegidas del departamento. Quedamos todavía muy por debajo de Risaralda y el Quindío, pero eso es un paso fundamental. Ahora, las áreas protegidas no lo son todo, hay otros que son los usos conflictivos del suelo. Si nos vamos para la cuenca alta, que estamos hablando, pues allá tenemos unos problemas que tienen que ver con ganadería extensiva. Eso ha sido un flagelo prácticamente en la historia de la cuenca alta. Y si nos vamos a la cuenca media, ya nos metemos a las zonas donde están las ciudades. Hacia arriba brilla el Ruiz, aquí ya brilla la capital de Caldas, en la cuenca media, con toda la presión que eso supone, y con la contaminación no solamente agroindustrial, porque hay algo ahí, sino con la contaminación industrial, a tal punto que la quebrada Manizales es la máxima expresión de los eventos contaminantes y el deterioro que tenemos afectando el río Chinchiná a ese nivel que señalaba el profesor James, que lo convierte en el 7º río más contaminado por asuntos urbanos. Y hay una carga contaminante de Manizales de tipo residencial equivalente a 20 toneladas diarias de productos que tienen que ver con la demanda biológica y de oxígeno. La mitad va para la subcuenca del río Chinchiná y la otra para la subcuenca del Olivares, del Huancaica a través del Olivares. Pero entonces resulta que hay otro equivalente a 10 toneladas diarias
que es la tercera parte comparado con los 20, con las 20 toneladas de contaminación residencial, que es de las zonas industriales, en donde esto pues se va a tratar con lo que señalaba también el profesor James, una planta de tratamiento residual, una PETAR, desafortunadamente mal ubicada, porque la van a ubicar en un entorno urbano como lo es en la zona de los campos. En vez de haberlo dejado en una zona inundable, pues, no, y además robándole el espacio del río, metiéndole en la vanguardia del río, pero una planta de tratamiento nunca se lleva a un entorno residencial, se lleva a los extramuros de la ciudad para no tener los problemas que tenemos ahora en el área metropolitana de Manizales, que mucha gente va a demandar porque los restaurantes por los malos olores ya no venden, la gente que está incómoda y esa demanda vale más que la misma PETAR. Bueno, aquí nos seguimos equivocando porque no tenemos la cultura de los ríos urbanos, no tenemos esa cultura como tampoco tenemos la de los bosques. Bueno, porque en la cuenca media también tenemos áreas cafeteras y las áreas cafeteras un poquito tirando hacia la cuenca baja, pues tenemos monocultivos de base química. Entonces, desde que llegó la Revolución Verde, entramos nosotros a un modelo de deterioro de términos de intercambio a tal punto que si en la década de los 20 nosotros con 600.000 sacos anuales de café generamos el 20% del Producto Interno Bruto, hace 50 años, con 10 veces más café, 6 millones de sacos, generamos no el 20% del PIB, sino el 9%, mucho menos. Y hoy, con el doble de eso, con 14 millones de sacos, más del doble, el café no es sino el 0.9% del Producto Interno Bruto. ¿Qué es eso? Deterioro de los términos de intercambio, porque vendemos el café sin transformación, como granos. Son mayores los ingresos de Alemania, que no tiene café por café, son mayores los de Suiza, que allá tienen la Nestlé, por supuesto, por café, que los de Colombia. Son mayores los ingresos de Italia por café que los de Colombia, y esos países no tienen café. Entonces, lo que queremos nosotros es que replanteemos, porque además en 5 años Europa no volverá a comprar cafés en el mundo que tengan trazas químicas, y el monocultivo de base química entonces no podrá vender café en Europa. La idea es que volvamos a café con sombrío, caficultura autárquica tradicional, volvamos al sombrío, pero también recuperemos a los campesinos que tengan la posibilidad de tierra, porque de los años 60 a los 80 ellos vendieron la tierra porque no pudieron asimilar el paquete tecnológico de la Revolución Verde, que era ya con aparatos para secar el café y no secándolos al sol, y haciendo además el semillero y las ocas cada 5 años, bueno, cualquier cosa. Y entonces vámonos al turismo comunitario, al café con sombrío, para que se recupere la seguridad alimentaria de los campesinos, a las artesanías y el turismo. El turismo a nivel mundial es el 8,5% del PIB y genera 1 de cada 8 empleos, pero que no sea extractivismo turístico para no degradar el turismo como ya lo degradó el Quindío, donde muchas empresas subcontratan con los locales. No, necesitamos un turismo comunitario, controlado, regulado, con responsabilidad social. Y eso implica cambios en el uso del suelo para resolver el modelo conflictivo, en el uso del suelo, que le apostamos a un modelo de enclave económico con una caficultura que enriquece a los países europeos y no a Colombia. Y si nos vamos... El caso de la vía Murillo, ¿no? Eso hay que combinarlo con vías verdes y poblados lentos. Que las comunidades rurales hagan el turismo, que los jóvenes
no atendiendo grupos de 30, porque no se trata de un paseo de olla, sino de 10 turistas, les expliquen las aves. Caldas tiene el 42% de las aves en Colombia y Colombia con 1922 aves es el país en aves más biodiverso del mundo. Estamos por encima de Brasil. Entonces, ¿por qué no hacemos el aviturismo cuando hay 6 millones de personas de alto nivel de ingresos en el mundo prestas a ir a buscar la experiencia de aves en países donde no tengan riesgo social? Es decir, aquí la seguridad que tenemos en el territorio, que no es el caso que lamentablemente tenemos en el norte del Santander y en el Cauca, aquí tenemos seguridad, podríamos nosotros pensar en un turismo comunitario, pero también con producción de artesanías que tengan denominación de origen. Eso es pensar en la ruralidad. Entonces, si nos vamos a la cuenca baja, en la cuenca baja, el asunto es que la presión del suelo, bueno, en la cuenca alta me quedó faltando las aguacateras, qué pena decirlo, y también hay actividad minera como el caso de Tolda Fría, y entonces tenemos nosotros que esto que se está dando en la cuenca del río Chinchiná, ya lo estamos viendo en Río Sucio, donde las 2 resguardos indígenas tienen 5 acueductos, y en los 5 acueductos encontramos el año anterior que hay, digamos, 168 a 320 colonias de bacterias coli por mililitro, agua biológicamente inviable. Y en 2 de los 5 acueductos hay evidencias de minería ilegal, metales pesados y mercurio. Y fuera de eso, por el lado de la cuenca del río Risaralda, allá en Río Sucio, subiendo las aguacateras, envenenando el agua. Y estas comunidades, que son comunidades en vez de indígenas, son grupos recolectores. Ellos no están en un lugar como quien dice el Valle del Nilo, que sea fértil, desarrollando una civilización. No, son suelos lixiviados por las lluvias. Bueno, en todo caso, nosotros tenemos que pensar en que en el territorio de la cuenca del río Chinchiná también hay comunidades indígenas. Las hay en vecindades, por lo menos porque las conocemos, el grupo de Suratena, en la zona de Marsella y en otras partes. Tenemos aquí que pensar en comunidades afrodescendientes, darles una opción de vida y ser mucho más incluyentes en la cuenca, porque estamos pensando que todos tenemos el color del ombligo de un manizaleño de pura raza, de pura sexo y de pura raza. No, señores, tenemos que avanzar con un modo muy distinto, pensando en comunidades rurales, afrodescendientes e indígenas, con una opción de vida. Y esto lo digo porque en el marco del paisaje cultural cafetero, tenemos que pensar que si Manizales tiene indicadores urbanos muy fuertes, Neira es rural, Palestina es rural y hacen parte de la cuenca, e incluso sector de Villa María también lo son bastante rurales. Entonces tenemos que pensar Ingresos rurales versus tenemos que pensar que si los ingresos en las comunidades rurales son 4 veces inferiores a los ingresos urbanos de Manizales, esa brecha hay que resolver una brecha de productividad e ingresos en las comunidades rurales, sabiendo que en las comunidades rurales el nivel de escolaridad de 5 años contra 10 u 11 años, que es el nivel de escolaridad urbano de Manizales, y entonces para llevar ciencia y tecnología a esas zonas rurales tenemos que resolver las brechas digitales, la brecha educativa, pero también la brecha de inversión pública y de apalancamiento de instituciones que tengan que ver con el desarrollo rural y social de la comunidad. Y el agua potable. Entonces tenemos también aquí que el agua amenazada. Está amenazada no solamente por Río Blanco, porque la reserva está siendo presionada con una urbanización de 10.000 habitantes que aportarán una huella ecológica de 20.000 hectáreas, 4 veces la superficie de esa reserva, o una huella equivalente al área del Nevado del Ruiz, 20.000 hectáreas o 20 kilómetros cuadrados. Entonces, ahí está el 35% del agua de Manizales, y donde está el 65% restante es en Tolda Fría. Vamos a hacer allá, entonces, estaba avanzando en predios de una zona que le pertenece jurisdiccionalmente a Villa María,
una minería. Lo que conocemos de la minería en Marmato es que con decenas de kilómetros, tal vez 50, 70 kilómetros de perforaciones cada una de 500 a 700 metros, el agua que se mete por ahí con metales pesados, mercurio o también con contaminación urbana o ganadera o agrícola, se contaminan las aguas subterráneas y lo que va a pasar en Tolda Fría con decenas de kilómetros de perforaciones a un futuro es que se va a contaminar el agua de Villa María y se va a contaminar el agua de Manizales en la zona del 35% que es el acueducto de, ¿cómo se llama? El acuífero de Santa Águeda, doctor. No, pero perdón. Luis Prieto. La planta Luis Prieto. Y les cuento que en el caso de Villa María, esto no es absurdo pensar que hay otras contaminaciones que van a entrar, porque en Tolda Fría nosotros encontramos en chupaderos y en chupaderitos, haciendo un muestreo de agua, encontramos 320 colonias de bacteria coli por mililitro en chupaderos y 1000 colonias por mililitro en chupaderitos. Nunca había visto un valor de eso. Esa es la calidad del agua del acueducto principal de Villa María. Entonces nosotros tenemos que pensar, tenemos que resolver el conflicto del agua porque el agua está amenazada en el área metropolitana y eso es un hecho metropolitano. Y también tenemos otras cosas que es la gestión del riesgo. Porque así como en Villa María, en el plan básico de ordenamiento territorial no está la amenaza del Ruiz, en Neira tampoco está la de Cerro Bravo. También llamado Pues Comandai. así es. También tenemos una cosa muy complicada y es que nosotros no tenemos la amenaza sísmica y la amenaza sísmica hay una cosa que nos va a sorprender a nosotros en esta cuenca. ¿Cuál? La falla de Romeral ya liberó la energía en Popayán con un sismo de 5,2 que causó 260 víctimas mortales en el 83. La falla de Romeral después liberó la energía en el Quindío con un sismo que no era de 5,2, sino de 6,2, un poquito más, y que causó 1.185 víctimas mortales en el Quindío. Y la falla de Romeral no ha liberado la energía en la zona de Manizales a Filadelfia, y ahí tenemos una sombra sísmica. El día que se libere la energía ahí, vamos a tener un sismo posiblemente como el de Popayán o como el del eje cafetero del año 99, y resulta que el bareque nosotros, que es una arquitectura vernácula, que las tenemos en Salamina, en Aguadas, en Neira y también el centro histórico de Manizales, lo vamos a perder como perdió el Quindío el bareque por no haber hecho una acción a tiempo que la podemos hacer. Les he dicho, incluso en Villa María, actores sociales en Neira, perdón, en Salamina, en varias reuniones que hemos estado con la veeduría, que el bareque se puede reforzar. ¿Cómo se refuerza? Las casas se abrieron con el sismo, entonces para que no se abran las paredes hay que coser las esquinas de las casas. En el bareque es facilísimo y el techo que se desplomó por el peso de la teja se refuerza la cerca y punto. Y además, como el bareque es muy viejo porque son centros históricos, hay que cambiar las maderas que han sido afectadas por los hongos y las termitas. ¿Y eso cómo se puede hacer? El municipio simplemente hace unos descuentos a 1, a 2 o a 3 años a las personas que hagan la reforma en la zona patrimonial para que no les cobre el predial en ese momento, y con eso se financia una obra esta que es necesaria, porque ese sismo no espera. A mí me da pena decirlo, pero esa es el área en que trabajamos nosotros. Yo coordiné el grupo de ingeniería sísmica de la Universidad Nacional en el Quindío, hice parte de la comisión en el sismo de Popayán y hemos estado estudiando las fallas y la amenaza sísmica en la zona cafetera, y la conclusión es que en esta región está amenazado el patrimonio arquitectónico en que se soporta el paisaje cultural cafetero, un paisaje al que le estamos apostando como en el Quindío a casas con piscina y vidrieras en vez de apostarle al bareque tradicional, a la arquitectura autárquica, que es el capital de nuestros campesinos. Bueno, eso es lo que yo tendría para comentar de la cuenca del río Chinchiná. Pues tengo una cantidad de imágenes, pero voy a pasarles por aquí unas imágenes para que sepan
de la importancia de los trabajos que ha tenido Corpo Caldas, haciendo imágenes. Esto está en mi blog. Bien, ven ustedes aquí la cobertura de bosques en la segunda imagen, en la parte de arriba ven el relieve y las tres subcuencas del río. Aquí tenemos entonces la delimitación de las tres subcuencas. Bueno, vemos una cantidad de mapas temáticos bien importantes. Aquí en verde vemos el Parque Natural de los Nevados, verde oscuro, y en verde más clarito las reservas forestales protectoras. Pero entonces ya sabemos que el Parque de los Nevados no cubre sino el 42% de los páramos existentes en el territorio, y le hemos pedido que a Corpo Caldas hable con la CRQ, hable con la CAR del Tolima y también con la CARDER, y que en vez de cubrir el 42%, se lleve eso a 132.000 hectáreas para tener las 102.000 que es del páramo existente en la zona, pero también para coger las zonas de amortiguamiento. Y esto lo hacemos convencidos de que nuestro gobernador, nuestra Secretaría de Medio Ambiente, la gente del Plan Departamental de Agua, que ya dio ese paso gigantesco en crear la estrella fluvial hídrica de Caldas, le va a poner cuidado al Parque de los Nevados. Por supuesto que esto le corresponde a la Oficina de Parques, y el asunto es que si fuera el gobernador ya lo habría hecho, pero la Oficina de Parques, que han sido amigos míos todavía, se han quedado corticos en esta demanda. Aquí tenemos entonces justamente en ese mapa de verdes las reservas forestales, pero también el distrito Guacas de Rosario. Ahí falta meterle una área que está duplicando lo que tenemos en Caldas de áreas protegidas. Bueno, son mapas de Corpo Caldas mostrando cómo es el problema de los usos conflictivos del suelo, y los problemas que tenemos aquí. Este rojito, usos conflictivos del suelo, vea todo lo que hay para resolver en el departamento de Caldas. Bueno, este mapa me está tomando el pelo, pero bueno, ahí está, ahí lo ve. Usos conflictivos del suelo. Los rojos, por supuesto. Bueno, es todo lo que yo tenía para comentarles hoy, y entonces espero que nos encontremos en la próxima sesión con el apoyo de la Federación de ONGs y del Plan Departamental de Aguas. Damos entonces el tiempo de las preguntas, si hay Sí. algunos compañeros que tengan alguna inquietud. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿No les preocupa mucho que esta cuenca sea un jardín deforestado? No se olviden que de los bosques de niebla no queda sino la cuarta parte, que de los bosques secos no queda sino el 8%, que de los guaduales no queda sino el 4%, y del glaciar ya prácticamente se ha perdido todo. Entonces, un jardín deforestado, no hay regulación hídrica y pluviométrica, y eso se traduce en falta de seguridad hídrica. Doris. Muchísimas gracias, don James. Buenas tardes para todos. Don Gonzalo, cuando usted dice no tenemos la cultura de los bosques, no tenemos la cultura del agua, yo pienso que ese debe ser entonces una cátedra obligatoria, una materia obligatoria. Desde chiquiticos, pues como en la medida de las proporciones, desde chiquiticos empezar ya a trabajar porque estamos con la soga al cuello. Vemos que los niños, en el trabajo que hemos hecho con niños, los niños desconocen el río más cercano y desconocen cuál es la importancia del río en la tierra, en el agua y en el aire. Entonces pienso que podría ser importante dejar esa semillita, don Gonzalo, James. Muchísimas gracias. Es una importante intervención, y lo voy a decir porque yo que estuve metido en Armero desde sus antecedentes, porque yo asesoraba a la CHEC, resulta que en la época de Armero hubo gente que estuvo poniendo toallitas para que no se le metiera el agua por debajo del portón,
y la conclusión es que esta gente en la escuela nunca le enseñaron el volcán del Ruiz, no les enseñaron en la escuela que en 1595 bajó una avalancha y mató a 650 gualíes, que en 1845 repitió y mató a 1000 campesinos que vivían ahí antes de fundarse Armero. Entonces, por eso pensaban que el agua se metía bajo el portón, cuando lo que se llevó fue la casa con personas y todo. Eso es la importancia que acaba de señalar Doris, que los profesores enseñen los volcanes nuestros, la historia del territorio, que ha pasado. Es triste que en este momento en el kilómetro 41 se haya estado urbanizando una parte que fue cubierta por la avalancha del Ruiz. ¿Por qué no le respetamos el territorio al volcán? Estamos haciendo lo mismo que la gente de Armero, y los muchachitos del día de mañana hay que regalarles una toallita para que la pongan antes de la avalancha que les va a tocar. Compartir el material, yo creo que es que el plan departamental de agua está grabando esto para ponerlo al aire. La federación también está grabando esto para ponerlo al aire. Pero para mí es un orgullo muy grande saber a los funcionarios que tenemos ahí. Estoy muy agradecido con ustedes y les debemos una enorme gratitud. Les cuento, incluso la Oficina de Gestión de Riesgo del municipio no está acá, pero hace una cosa muy importante. Antes los importantes éramos nosotros los académicos y los planificadores tomando decisiones para que la gente actuara. Ya no. Lo importante en los planes de manejo de cuencas para esto y los planes de ordenamiento y de gestión del riesgo es la comunidad, y nosotros los académicos y las oficinas somos facilitadores para apoyar esos procesos. Pero si no hacemos una gestión participativa del riesgo, si no participamos del plan de ordenamiento de la cuenca, si no hacemos eso, vamos a quedar como el señor poniendo la toalleta en Armero debajo del portón y se lo llevó la avalancha. No podemos hacer eso. Bueno, a todos muy agradecidos por la presencia, invitarlos a la sesión tercera de la Escuela Virtual Ambiental el 6 de abril con el tema de la subregión del Bajo Oriente caldense, su caracterización, atributos y ecosistemas del territorio. Entonces, están cordialmente invitados para el 6 de abril a esta misma hora. Son los lunes. Vamos a declarar, digámoslo así, los lunes ambientales para estar, digámoslo, con un día específico en este asunto de la formación en diversos temas ambientales. Vuelvo a decir, 6 de abril, 5 de la tarde, la caracterización sobre la subregión del Bajo Oriente caldense. Y la sesión 4, el 20 de abril, que hemos identificado el tema, el árbol de los problemas de la cuenca del río Magdalena o Yuma, como también se le dice. Entonces, cordialmente invitados a los compañeros Juan Guillermo Villegas, muchas gracias por estar aquí. Está cordialmente invitado para todos estos procesos. Y al doctor Gonzalo, con toda su formación que nos comparte también en cada una de estas sesiones de la Escuela Virtual Ambiental. Muchas gracias para todos y hablamos luego. Listo. No tenemos cultura de los ríos. Es una clave. Cierto. Muchas gracias.
Hincha. Es pareja de la señora, es hermana de la señora. Ese señor, los dos son pareja. Soy la hermana de su cuñada, la señora Cecia. No, la hermana, o sea, el señor, la pareja de la chica viene de su cuñada, la señora Cecia.